Muy buenas tardes a todos los participantes en este nuevo encuentro de la red de voluntarios en atención primaria y salud. Les saluda Beatriz Diego Solano. Una cordial bienvenida a todos los participantes que se conectan con nosotros de todas partes del país y de Latinoamérica. Saludamos muy especialmente a los representantes de todas las universidades que hacen parte de la Alianza Académica, como la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena, la Universidad de La Sabana, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad de Sucre. En esta oportunidad vamos a saludar al doctor Erwin Hernando Hernández Rincón, quien va a ser nuestro panelista de esta tarde en este conversatorio de atención primaria en salud. Su intervención va a ser servicio social obligatorio en salud, la relación con la atención primaria en salud, los retos y las oportunidades. Un saludo muy especial a todos y le damos la bienvenida a todos los participantes. El doctor Erwin Hernández es médico, máster en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud. También tiene una maestría en investigación en atención primaria, una maestría en salud pública y es doctor en investigación clínica. Actualmente es profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Igualmente es docente de varios programas de la universidad de esta alianza, entre ellos la Universidad de Sucre, donde es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa Maestría en Salud Pública. Para darle paso al doctor Erwin, ya está con nosotros el doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel, quien es coordinador de esta red de voluntarios y a quien también saludamos en esta tarde. Doctor Juan Eduardo, un gusto saludarle. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero saludar especialmente al doctor Edwin Hernando Hernández por haber aceptado la invitación del Grupo de Voluntariado de Atención Primaria en Salud y en nombre de este equipo y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, decirle que para nosotros es muy grato escucharle en el día de hoy. Para todos es muy valioso entender qué ocurre con el servicio social obligatorio, qué ocurre, digamos, con las plazas rurales que se llaman de servicio social obligatorio en Colombia, cómo ha sido la tradición de este proceso, qué etapas y momentos hemos vivido, cuáles son los conflictos, cuáles son las tensiones, y un poco entender también cómo se podría mejorar en este momento en que se tiene una propuesta de trabajar en los territorios, de regresar y a crecer la atención primaria en salud como parte, digamos, de los procesos de transformación del sistema de salud. Pues es importante entender cómo los nuevos profesionales, las nuevas personas que están saliendo de las universidades pueden o no vincularse a este tipo de iniciativas. Y por lo tanto, una persona como el doctor Edwin Hernández Hernández, que ha estudiado, que conoce esto, que ha hecho varios estudios e investigaciones alrededor de este problema, en el día de hoy nos va a iluminar, nos va a generar, digamos, con su conocimiento, cuáles son las avenidas, dónde están los conflictos, dónde están las tensiones y cuáles podrían ser las soluciones que se puedan construir desde las academias junto con el gobierno para que esto pueda resolverse. Es importante entender que también las secretarías de salud, tanto departamentales como municipales, juegan un rol en estas apuestas y que por lo tanto allí puede existir un tipo de solución. Cómo financiar y hacer crecer el servicio social obligatorio en Colombia es una pregunta que nos hacemos todos y esperamos en el día de hoy, escuchando la conferencia del doctor Edwin Hernández, pues entender mejor el fenómeno y quizás plantearnos cuál podría ser el rol de este grupo de voluntariado de atención primaria e incluso de la propia Asociación Colombiana de Salud Pública para poder fijar posiciones junto con otros colegios de profesionales que de una u otra forma están analizando y estudiando esta problemática. Doctor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas noches para todos. Le agradezco a la Alianza y al Grupo Universidades por la invitación esta tarde-noche. Y como decía Eduardo, este es un tema que aunque he visto en el chat personas de otros países, eh, tiene una trascendencia particular para el contexto colombiano, también tiene unas particularidades en los países de América Latina. Entender cómo el servicio sea obligatorio, lo que es, cómo tiene un vínculo con la atención primaria es muy importante.
En ese orden de ideas, la presentación normalmente está diseñada para una hora. Tengo que destacar que normalmente, a veces, de una manera voluntaria, algunas universidades a profesionales que están a punto de egresar, profesionales de medicina, enfermería, principalmente, me piden que la dé. La charla tiende a ser un poco corta y se da un espacio para el conversatorio que tiende a ser muy amplio con base en las preguntas, incluso de los videos que tengo en mi canal de YouTube, es de los más reproducidos. Una vez tuve un directo con 1.500 personas en plena pandemia sobre este tema. Y para la tarde, noche de hoy, voy a hablar de los antecedentes, una justificación, la historia, el marco normativo, un análisis desde el ciclo de una política de salud, conclusiones y recomendaciones, y vamos a dejar un espacio que va a moderar el equipo que ha organizado este conversatorio para dejar espacio para que el auditorio pueda precisamente conversar, porque lo más importante es precisamente la interacción con cada uno de ustedes. Entonces, para iniciar en esta parte de antecedentes, prácticamente van a ser 4 partes que voy a estar moderando durante el desarrollo de esta sesión. Voy a empezar con la experiencia previa que tiene un tema para poder justificar de dónde nace esta presentación que se ha ido modificando y particularmente refinando a lo largo de los años, y también la que es la historia del servicio social obligatorio. Entonces, para iniciar, con relación a la experiencia previa, pido excusas si suena un poco presuntuoso o arrogante de lo que voy a mencionar. Este tema del servicio social obligatorio, particularmente aquí en Colombia, es el apoyo que yo he venido dando, ha venido fue desde el año 2006 y fue por un tema accidental, por una pregunta que me hizo un médico que tenía una problemática, y en mi caso, por ser conocedor de tema de políticas de salud, empecé a indagar y a profundizar. Entonces, desde hace 18 años he venido apoyando, tengo alrededor un conteo de unos 2.000 o 3.000 médicos y otros profesionales en servicio social obligatorio, eh, sobre las distintas problemáticas y distintas situaciones. Cabe destacar que dentro de ese conocimiento que se va adquiriendo, el apoyo y digamos que también a otras entidades se ha hecho desde un punto de vista muy neutral, muy en defensa de los derechos, pero tampoco a veces cayendo en eventuales caprichos de algunos, que son pocos, que buscan no hacer este servicio que considera fundamental y que buscan todos los mecanismos. Y eso implica conocer muy bien cómo funciona el marco de la política. También tengo un observatorio privado que es de mi universidad, la Universidad de La Sabana, que a la fecha tenemos 409 integrantes, donde hemos documentado todos los casos y situaciones de manera privada. No lo hago público por temas de confidencialidad. Pero en el canal de YouTube, de forma pública, donde decidí hacer un video sobre este tema, como les mencioné en directo, desde 2020 al 2024 se han expuesto y documentado 320 casos, por ejemplo, de distintos profesionales de la salud sobre el tema, pero también de personas que quieren, por ejemplo, que están en otros países, venir acá a hacer el servicio social obligatorio. Y precisamente con base en ese conocimiento, la Dirección de Talento Humano me invitó a la mesa técnica, la única que ha habido, no ha habido más, del 2017 al 2019, en representación de todas las universidades. También estaba sociedades científicas, también estaba el Colegio Médico Colombiano y la representación de estudiantes de ciencias de la salud. También tuvimos la oportunidad de hacer una investigación con el Colegio Médico Colombiano sobre las condiciones salariales y de contratación del personal de salud en Colombia, una muestra por conveniencia, no estadísticamente representativa, de más de 8.000 profesionales, y sacamos una submuestra de 75 médicos en servicio social obligatorio. Solo el 10% de los entrevistados tienen jornadas laborales menores a 176 horas. Quiere decir, yo con base en este resultado, que con solo este resultado, a pesar de que es poco, el 90% empieza a tener sobrecarga laboral por encima de lo permitido. El 30% recibió menos de 2.5 millones de remuneración mensual. El 50% manifestó inconvenientes relacionados por constricción del ejercicio. Esto implica que les obligan eventualmente a formular algunas cosas, algunos paraclínicos, algunos medicamentos, cambios en las condiciones laborales, retraso en el pago o acoso laboral, entre otros. Entonces, digamos que con base en esta dinámica es que se puede organizar esta presentación.
Pero ¿de dónde nace el servicio social obligatorio? El servicio social obligatorio no es algo nuevo, es algo que lleva muchos años y nace en 1949, promovido por el doctor Héctor Abad Gómez en Medellín, en donde él considera la importancia que tiene el personal de la salud a acercarse a la comunidad. Y en eso tenía mucha razón, a pesar de que hoy ya hay muchos referentes que demuestran que eso que él postuló era necesario. En el 49, estamos hablando hace muchos años, él considera esa necesidad de acercarse a las comunidades. Pero un detalle importante que hay que destacar es que se crea el servicio de salubridad rural, y es que por eso es que se le llama año rural y no y se conoce así popularmente, pero realmente servicio será obligatorio. Y antes, en esa época, existía el internado, y después del internado las personas se graduaban y el internado servía para consolidar los conocimientos. Entonces, el decreto 3842 decide eliminar el internado para crear el servicio de salubridad rural como requisito para obtener el título de médico. O sea, después de hacer el rural, se obtenía el título de médico. Digamos que en ese caso sí se consideraba que todavía, entre comillas, eran estudiantes. Luego, en el 57, se consideró que había una asimetría entre el internado y el rural y que tenían que ser diferentes, porque las universidades no estaban teniendo control sobre sus egresados de los programas de ciencias de la salud. Y entonces se reactiva o se restaura el internado como parte de la formación del caso de los médicos, y el rural, que se llamaba rural, se convirtió como un paso previo para obtener la tarjeta profesional. Y eso se ha mantenido hasta la fecha. Ya en el 81, dando un salto importante, y esto es coherente también con políticas internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, en el marco de los países de América Latina, determinó, después de la declaración de Alma-Ata, que había unos problemas para alcanzar en ese momento, pero yo lo llamo hoy acceso y cobertura universal, y una de las estrategias que se promovió en los países de la región fue la creación del servicio social obligatorio en muchos países de la región. Conozco particularmente experiencias en Bolivia, experiencias en Chile, experiencias en Brasil, experiencias en Venezuela, precisamente por la consigna y recomendación que la misma Organización Panamericana de la Salud dio. Entonces, esto confluye en elementos que desde el punto de vista nacional se estaban dando, también con normativas internacionales, y donde se triangula, y es en el 81 cuando se promulga en Colombia la Ley 50, que regula ya de manera oficial en Colombia el servicio social obligatorio, en donde posteriormente se han creado decretos en cuanto a cuánto debe durar, cómo se deben asignar las plazas y cuáles son las entidades encargadas de su gestión. Después del 82, en el 95, se creó una resolución que crea estándares técnicos administrativos para, sobre todo, determinar quién debería regularlos, las secretarías de salud y ministerio. Y en el 82, esto olvidé decirlo, se dice que se crea un servicio social obligatorio diferencial. Normalmente era de un año, pero se crean unas plazas especiales en el país con una duración de 6 meses. Estas plazas especiales eran para zonas del conflicto armado, como se conocían popularmente como zonas rojas. No obstante, en el año 2002, por una política de Estado, se decide desconocer el conflicto armado y por ende se eliminan las plazas de 6 meses. Claro, cabe destacar que un conflicto armado no se ha eliminado, que siguen existiendo este tipo de zonas, pero en términos generales, hasta la fecha, desde el 2002 a la actualidad, las plazas son de un año, exceptuando contadas excepciones. Y es hasta el año 2007, con la promulgación de la Ley de Talento Humano, que se define el tiempo máximo del servicio social obligatorio y se determina la necesidad como parte de ese componente del talento humano en salud necesario para el país. Entonces, como mencioné, entonces se regula la creación de lo que son las plazas y el tiempo con la ley 1164, y entonces en el 2010 sale la resolución 1058. Esta resolución es muy, pero muy importante porque empiezan a mejorar las condiciones, sobre todo para prestar este servicio. ¿Qué pasaba antes del 2010? Entonces los hospitales tenían las plazas y normalmente los recién egresados tenían que golpear las puertas, ya sea de la gobernación o sea de la gerencia, para que les permitieran prestar su servicio social obligatorio, recordando que era un paso previo para obtener la tarjeta profesional.
Sin embargo, esta modalidad, y sobre todo en los países latinoamericanos que son muy particulares, pues era objeto a mucha corrupción o a tráfico de influencia, donde las mejores plazas, las más cercanas, eran dadas al político de turno o algunos congresistas o algunos gerentes para poder, digamos, pues, jugar con estas plazas, y casi que el personal que estaba sometido se sometía a algunos abusos. Entonces, y estamos hablando de 2010, esto, pues, digamos que tuvo un tiempo que fue tradicional. Incluso muchos de los que ya somos ya más viejitos, posiblemente nos tocó conseguir las plazas de esta manera. Pero bajo ese proceso, en 2010 se decide que se eliminan dos cosas importantes: que ya se haga a dedo la selección del servicio social obligatorio o año rural, y se somete a un sorteo nacional. Todas las personas que deben hacer se someten a ese sorteo nacional, para que a partir de ese sorteo todas las plazas se meten en una bolsa, se sortea, y a partir del sorteo usted queda asignado a una determinada plaza. Y se elimina la contratación por orden de prestación de servicios, y se reconoce que, al ser el primer trabajo de muchos profesionales de la salud, se requiere de condiciones laborales mínimas para empezar en el mundo laboral. Luego se crea la resolución 2358-2014, es una resolución muy importante porque reglamenta ese sorteo, establece una serie de condiciones mucho más específicas, y establece la posibilidad de crear el servicio social obligatorio para especialidades prioritarias como ginecología, pediatría, medicina interna, medicina familiar, y cirugía y anestesiología y ortopedia, que son las que yo conocí, pero eran plazas que no se prestaban durante un año, se prestaban durante 6 meses. Y el personal de salud especialista que decidiera prestar no hacía el rural como médico durante un año, sino pasaba directamente a la residencia, y posteriormente, cuando finalizara o en el último año, el último semestre de la residencia, podía prestar este servicio social obligatorio en zonas vulnerables y apartadas. Esto tuvo inconvenientes porque no hubo ninguna plaza que se prestara durante el último año de la carrera, porque las universidades consideraron que no podían establecer un proceso de control, y muchos especialistas no conseguían plazas porque, a pesar de que el país era vulnerable, no estaban las condiciones para que un especialista llegara a prestar el servicio social obligatorio. Luego, en el 2015 se modifica lo que es la asignación directa, o sea, digamos, porque todavía seguía existiendo esa modalidad, y en el año 2017 está la resolución 6357, posterior al proceso de paz, en donde establece una resolución temporal, esto es muy importante, para llegar a zonas veredales, en zonas del posconflicto, y establecer un proceso de 6 meses. Ahí es donde se reactiva el proceso de 6 meses, pero ya con el tiempo, en el año 2018, esas plazas fueron eliminadas. Luego, en la pandemia, está el decreto 538/2020, que autorizó de forma temporal a incrementar las plazas, a flexibilizar el proceso, pero este decreto queda derogado en junio del año 2022. Con base en todo lo anterior, pues sale la resolución 774, que es la que deroga todo lo anterior, intenta integrar todo el proceso, y la resolución actual que tenemos y que vamos a exponer a continuación, que es muy importante que, si hay personal en el auditorio que de pronto está a punto de graduarse o está haciendo su servicio ser obligatorio, tendría que remitirse particularmente a ese marco normativo vigente. Entonces, como mencioné, el marco normativo pues sale de esta resolución 774 del año 2022, y aunque tiene varios capítulos, y una de las cosas que ocurre cuando yo hablo de políticas de salud, lo más harto de explicar es la parte normativa, porque artículo 1, artículo 2, pero pues quise traer esta diapositiva para que los que quisieran remitirse a la resolución sepan a qué capítulo remitirse. El capítulo 1 de las disposiciones generales, el 2, las modalidades, porque hay distintas modalidades de servicio social obligatorio. 3, las plazas. 4, cómo se asigna. El 5, qué pasa con plazas de asignación directa a situaciones especiales. Desarrollo. El 6, qué pasa cuando un profesional renuncia, porque uno puede renunciar. Los deberes y derechos, el comité, reporte y varios. Para entrar dentro de la definición, y este tema aquí en Colombia ha ocupado en el último mes una polémica interesante por parte de un grupo de médicos de Bogotá principalmente, y ahorita les voy a comentar por qué.
porque consideran que no es pertinente obligar a prestar un servicio cuando eventualmente no se cumplen las condiciones. Pero cuando uno entra aquí dentro de las definiciones, se establece primero que es un servicio social obligatorio y es el cumplimiento de un deber de desempeño en una profesión con carácter social. Esta definición me gusta mucho porque a pesar de que somos ciencias de la salud, pues no podemos desligar que también tenemos un carácter y condición social. Entonces eso está muy ligado y eso implica que como profesionales tenemos un contrato social a la población a la cual vamos a atender y por ende termina siendo muy pertinente la creación del servicio social obligatorio, es fundamental. Pero a partir también de este componente se habla de las plazas. Las plazas pueden ser instituciones tanto privadas o públicas que permitan la actuación o implementación de este servicio social obligatorio. ¿Y cuándo se cumple? Ustedes se dan cuenta, estoy saltando de artículos porque pues, estoy sacando los más importantes. Entonces se dice, y aquí ya empieza la primera impresión de la normativa, que apenas uno se gradúa, uno tiene durante ese primer año la posibilidad de empezar su servicio social obligatorio. Pero lo que no dice la normativa es qué pasa si yo no lo inicio durante un año. Por ejemplo, tuve alguna enfermedad, decidí tomarme un año sabático, me fui de viaje, llegué a los 2 años y decidí inscribirme. No establece qué hacer con quienes se inscriben a los 2 años. Y creo que esto puede crear algunos inconvenientes porque ustedes se imaginan que yo no deje que un profesional de la salud egresado se presente a un sorteo y pueda hacer su año rural. Eso tendría inclusive implicaciones desde el punto de vista de los derechos laborales, incluso la elección de profesión, pero eso no lo dice la normativa. O sea, no se puede obligar a que tiene que ser durante el año y no se establece el mecanismo para hacerlo cumplir. Inclusive si lo estableciera, pues inclusive sería anticonstitucional. Pero es el primer componente que me llama la atención de esta resolución. Pero la duración sí me parece interesante, porque dice la resolución, el artículo 6, que lo máximo que uno puede durar es un año. Esto tiene implicaciones inclusive para la atención primaria, que es el objeto de la presentación, porque se respeta lo que dice la ley 1164. Pero aquí hay un tema que es muy importante y son los primeros inconvenientes que yo he percibido en todos los casos que he asesorado. En algunos sitios, por ejemplo, cuando ya está finalizando, le dicen al rural que no se puede ir porque no hay asignada la siguiente plaza y el sitio no puede quedar solo. Y les dicen que no se puede ir hasta que llegue el reemplazo y puede pasar 1, 2 o 3 meses. El tema es que eso no se puede, eso inclusive es ilegal porque la ley dice que es máximo un año y en los casos que he podido asesorar hemos pasado un derecho de petición e inmediatamente se ha finalizado el servicio social obligatorio, inclusive con tutela, en donde un gerente argumentó que él no podía porque se quedaba sin prestación, en donde el juez pues, decidió en la tutela que no era responsabilidad del profesional responder a una ausencia del Estado y que era responsabilidad de la gerencia conseguir el personal que trabajara y que no podía ir en contra de la normativa. Entonces, máximo es un año y esto es muy importante. Y ahí con lo que estoy mencionando ya estamos dándonos cuenta que muchas veces, por falta de desconocimiento de la normativa, se tiende a engañar al profesional del servicio ser obligatorio. Pero también existe la posibilidad de que sea 9 meses, pero esas son plazas especiales, en donde hay unas plazas que se hacen por convenio entre un hospital y una universidad, pero el requisito es que la universidad tenga programas de ciencias de la salud. Por ejemplo, hay universidades que están enfocadas en ingeniería, no podrían crear plazas para el servicio ser obligatorio. Entonces, digamos que aquí me integro también a unas diapositivas más adelante. Hay varias modalidades en servicio del obligatorio. Está la más habitual, que casi que es la mayoría, que son las plazas por sorteo, que son las plazas clínicas que todos conocemos. Están las plazas de las Fuerzas Armadas, están las plazas de investigación y están las plazas por convenio. Las tres primeras duran un año y la última puede durar 9 meses. Sé que en el país, no conozco otras experiencias, la Universidad de Antioquia a los mejores promedios con su hospital universitario tiene la posibilidad de establecer, digamos, como un incentivo el hacer su servicio ser obligatorio allí. Pero otro tema también importante y no es menor es el disfrute de la licencia de maternidad. Porque, y también tiene un tema que también es muy importante conocer porque, como les mencioné, hay un desconocimiento sobre todo la normativa. Si, por ejemplo, durante la prestación del servicio, pues queda, algunos de los profesionales quedan en embarazo, entonces, pues, aunque la norma dice que es un año, se dice que, pues, durante el proceso
se debe respetar la licencia de maternidad, pero esa licencia, y ojo con esto, porque también desconocimiento, no se debe reponer, porque es un año completo. Lo que pasa es que el contrato se extiende bajo otras modalidades, pero el rural finaliza el año, inclusive si está, digamos, lactando, todavía apenas se cumple el año, puede hacerla el trámite para la tarjeta profesional, pero igual va a tener el disfrute de su licencia hasta que finalice. Lo mismo ocurre con las incapacidades. Yo he tenido rurales con incapacidades de 6 meses y los gerentes les dicen que tienen que reponer ese tiempo. No, el rural es de un año porque es una incapacidad laboral como cualquier otra persona que sufre de pronto algún accidente o alguna enfermedad que requiere incapacidad. Pero los gerentes argumentan que debe reponer el tiempo y es absolutamente falso porque aquí se reconocen los derechos laborales. Aquí estamos viendo, digamos, inconvenientes sobre todo en cómo se interpreta la norma y cómo se engaña al profesional que particularmente desconoce esta parte normativa. Causales de exoneración. Entonces, es posible que durante el ejercicio o antes del mismo yo pueda ser exonerado y me libre, dicho de forma jocosa, de la prestación de este servicio. Por ejemplo, y digamos que la más frecuente es que no se asigne una plaza. ¿Qué quiero decir? Normalmente voy a poner el caso, el ejemplo de los médicos. En Colombia, por ejemplo, se gradúan al año 6.000 médicos y en total hay 4.000 plazas. Eso ya implica una asimetría entre el número de plazas y el número de profesionales. Quiere decir que la tercera parte no va a tener plaza y esa tercera parte saldría exonerada. Pero aquí también hay un desequilibrio que es muy importante y que muchas veces no lo dicen. Resulta y pasa que a veces esa asignación de plazas tiene una preferencia geográfica. Y en el caso de Bogotá y Cundinamarca, se comportan como plazas diferentes. Y es por eso que el 80 al 90% de los médicos de Bogotá salen exonerados. Claro, hay un desbalance supremamente importante. Un detalle y una sugerencia que yo menciono es eliminen esa prioridad porque, claro, mientras hay plazas en donde quedan libres, porque pues por ubicación geográfica, pues no hay universidades cercanas, hay plazas que están sobresaturadas. Si se eliminara eso, querría decir que esa tercera parte, o sea, ese 33%, sería más equilibrado en el caso de Bogotá y no el 80-90% como está ocurriendo actualmente. Por eso menciono que con las declaraciones y lo que el ministerio está pensando, los más insatisfechos están en Bogotá, porque claro, particularmente en Bogotá se tiene la costumbre de que el que le toca hacer servicios sociales es porque es muy de malas. Y eso pues tiene algunas implicaciones inclusive para la atención primaria. Pero también existen otras formas de salir exonerado y que tienen todo el sentido. Por ejemplo, que yo decidí, por ejemplo, estudiar enfermería y posteriormente hacer odontología. Y en enfermería hice mi servicio social obligatorio como profesional de enfermería. Ya no tendría que volverlo a hacer porque ya cumplí con mi contrato social. Entonces, si yo ya hice un servicio social, es importante. Pero aquí viene una aclaración, pues una pregunta muy frecuente. Como les dije, el servicio social obligatorio es de países de América Latina. Pero, por ejemplo, en muchos casos, algunos jóvenes son muy creativos, me dicen, yo hice un voluntariado en África. No, un voluntariado no es servicio social obligatorio. O yo hice voluntariado con tales comunidades, no es equivalente, no es homologable. Es servicio social obligatorio regulado en otras profesiones. O lo mismo ocurre en el caso eventual de que yo haga el servicio social obligatorio en el exterior, en un país vecino. Pero aquí ocurre un tema muy importante. Para que eso se dé, el título tiene que estar apostillado en el país de origen. Eso quiere decir que el ministerio o la entidad que haga de su parte, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que eso lo he visto, tiene que apostillar el título y posteriormente aquí se tiene que convalidar. Normalmente eso lo hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, quien haga sus veces. Pero aquí el problema es que en muchos sitios el rural, en otros sitios no es de un año, puede ser de un año y medio, 2 años, y entonces los ministerios no entregan certificados a medias de otros países. Entonces llegan con esos certificados y el ministerio no puede convalidar porque como tal no hay entidad que certifique que usted cumplió con ese compromiso. Pero también ocurre dentro de la creatividad del proceso que, por ejemplo, hay países que dentro de su proceso de formación médica o, por ejemplo, en ciencias de la salud o especialistas requieren 6 meses de trabajo rural. Ese trabajo rural no es igual a servicio social obligatorio, es parte del proceso formativo y como tal tampoco es equivalente. Pero también aquí en Colombia ocurre, quienes hacen en el caso de los hombres el servicio militar también sería exonerable. Y aquí también ocurre el segundo paradigma que me parece supremamente interesante. Extranjeros con título de posgrado
especialización, maestría o doctorado en áreas médico-quirúrgicas con título convalidado. Aquí la pregunta es, y los que sabemos de educación, es la siguiente. ¿Cuántas maestrías o doctorados médicos quirúrgicos existen en el mundo y en Colombia? Eso no existe. Entonces, ya a partir de ahí, este capítulo podría invalidarse si alguien hiciera una demanda ante el contencioso administrativo, porque eso no existe, pero también tiene otras implicaciones que mencionaré más adelante. Y por último, imposibilidad, porque durante el ejercicio o antes del mismo, yo muestro una imposibilidad para prestar el servicio. Durante el mismo o durante el curso, enfermedad catastrófica, fuerza mayor o caso fortuito. Pero aquí, ojo con lo anterior, porque la mayoría de los casos que hace sobrado, que buscan exoneración por esta causa, utilizan causas externas. Es que mi abuelita, es que mi papá, es que mi hermanito tiene una causa, una enfermedad, les ocurrió, claro, aunque es triste, esto en todas las tutelas que han perdido, porque el juez dice, usted no es el único responsable. Si usted fuera, si esa persona a la cual tuvo la causa es dependiente suya, y eso hay que demostrarlo, en ese caso sí se podría y sería procedente la tutela, pero como también, pues, por ejemplo, en el caso de la abuelita tiene más tíos, tiene hermanos, entonces ellos pueden cuidar, entonces bajo esas causas no es recomendable. Incluso también en algún tipo de condiciones que ustedes vieron en la Dirección de Talento Humano, hay que saberlas justificar porque no toda tiene que ser una enfermedad o una condición que sea urgente e inmediata, pero que también sea recuperable. Eso también se analiza como parte del proceso. Las modalidades ya las mencioné, entonces, y particularmente ya puede sea con Fuerzas Armadas, ya que sea con rural de sorteo, lo que se busca es que presten en zonas de difícil acceso, dispersas, vulnerables, y por eso decía que en el caso de Bogotá, pues no hay muchas plazas porque Bogotá no es tan vulnerable, y por eso se busca que también tenga apertura a otras zonas. Y eso es un principio fundamental también de la atención primaria. Y pues también, como mencioné, que la idea es que también se haga por convenios. Cuando se hace por convenios, como se tienen que cumplir tres requisitos. Lo primero es que cuando la universidad hace el convenio con el hospital, tiene que primero legalizarlo ante la Secretaría Departamental, porque no es el ministerio, es la Secretaría Departamental la que autoriza la plaza. Pero segundo, esto implica que la Secretaría haga inducción y acompañamiento, sea, tiene que regular la prestación. Pero lo último que me parece supremamente interesante, porque a veces hay rectores de algunas universidades también creativos con algunos de sus hijos que dicen, abramos la plaza y con eso no lo enviamos lejos, que el convenio tiene que ser por lo menos de 7 años, y son 7 años donde la plaza va a estar disponible para garantizar sostenibilidad y continuidad. Entonces, como ustedes verán, hay mucha creatividad dentro del proceso. Pero, ¿cuáles son las etapas? Entonces, esto surte unas etapas que se repiten cada 3 meses, o sea, digamos que son cuatro sorteos en el año. Y esta es la etapa de un sorteo. Lo primero que ocurre es que el ministerio, cuando pues, da el tiempo, abre la convocatoria y le dice a las secretarías departamentales o distritales, envíeme el listado de plazas. Cuando eso se regula, y ni siquiera le preguntan a las IPS, esto es muy importante mencionarlo, sale el reporte y publicación de las plazas, y ahí cuando los profesionales se inscriben. Entonces ya pues están las plazas disponibles, yo me inscribo al sorteo y el sistema valida que se cumplan con las condiciones, que uno realmente se inscribió bien. Y posteriormente se publican los resultados. Este ciclo se repite cada 3 meses. ¿Y cuándo son los periodos de los sorteos? El primer ciclo es entre el 1 de febrero al 30 de abril, el segundo el 1 de mayo al 31 de julio, el tercero el 1 de agosto al 31 de octubre, el cuarto el 1 de noviembre al 31 de enero. ¿Y por qué se dan estas fechas? Estas fechas se dan porque normalmente los grados son en junio, julio, diciembre y enero. Y entonces, si se daban antes, pues implicaba un desajuste en la presentación. Pero eso quiere decir que el sorteo 2 perdón, el sorteo 1 y el sorteo 3 es el que menos profesionales se presentan. Y por ende, son los sorteos con menos exoneraciones por adjudicación de plaza. En cambio, el sorteo 2 y el sorteo 4 son los que mayor probabilidad tienen, porque pues recién estamos egresados. Y para inscribirse, pues eventualmente yo tengo dos posibilidades. Primero, que yo cumpla con condiciones de priorización. ¿Y qué es eso? La normativa establece que hay personas que tienen condiciones prioritarias por encima de otras y que esas condiciones se tienen que respetar, pero hay que demostrarlas. Entonces, y son solo
4 condiciones prioritarias. Pero si no se cumple con las condiciones, igual si las cumple, hay que adjuntar el título o el acta de grado. Pero uno solo se puede inscribir si antes del sorteo ya se ha graduado. Porque a veces dicen, no, yo me gradúo en febrero, pero entonces me inscribo al de enero. No, no es válido y la inscripción queda invalidada. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones de priorización? ¿Qué implica una condición de priorización? Que por ende, independientemente, supongamos que yo escribo a la Fundación Santa Fe y si esa tuviera plaza de rural, escribirían más o menos unas 500 personas. Pero si alguna persona cumple con las condiciones de priorización más una ubicación geográfica, le ganaría el resto y el algoritmo y el sistema eliminaría el resto. Entonces ya el resto perdería una posibilidad. Entonces, condiciones de priorización, madre o padre cabeza de familia. No sé, digamos que el derecho a la familia se tiende a mantener. Mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Persona en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, pero también se habla de grupos culturales específicos. Una vez ocurrió, una persona de San Andrés estaba pidiendo Bogotá y el ministerio le dijo, no, va a pedir es en San Andrés y allí se le va a priorizar porque no tiene ninguna correspondencia. Esto es muy importante porque esto hay que acreditarlo. Esto tiene que, si no es acreditado, pues la priorización queda eliminada. ¿Y qué pasa con este tema de asignación directa? Puede ocurrir que en algunas oportunidades, pues por ejemplo, yo decidí renunciar a la plaza o la plaza nunca quedó adjudicada. Cuando eso ocurre, el gerente y la secretaría departamental tienen la posibilidad de decir, esta plaza la puedo asignar a quien yo quiera y a dedo. Pero aquí hay un inconveniente que también es importante. Resulta y pasa que esa asignación directa tiene una temporalidad hasta el siguiente sorteo. ¿Por qué? Porque si la plaza no fue adjudicada, queda inmediatamente ingresado al siguiente sorteo. Esto, por ejemplo, es desconocido por muchos gerentes, porque el gerente dice, ah, bueno, ya tengo un año en el cual puedo adjudicar la plaza a quien yo quiera. No, tiene hasta el siguiente sorteo y a veces si renunció y el sorteo es a la siguiente semana, la plaza inmediatamente ha quedado. Yo he tenido casos donde el gerente asigna la plaza y a la semana le llega el rural por sorteo. Entonces le llegaron dos y al que le asignó ya la plaza es inválida. ¿Por qué? Porque usted nunca se sometió a esa parte del proceso. Dentro de la vinculación y remuneración, esto es muy importante, porque las plazas pueden ser privadas o pueden ser públicas. Cuando una plaza es privada, pues se firma un contrato laboral con la descripción, su salario, la jornada, etcétera. Pero cuando la plaza es pública, no hay contrato, hay un acta de posesión porque usted se convierte en empleado público. Pero también, digamos que como parte del proceso, cuando el personal se va a inscribir al sorteo, hay que decir cuáles son plazas privadas, cuáles son públicas, y se dice que las plazas pueden establecer incentivos para que las personas se inscriban a plazas determinadas. Yo les puedo asegurar que a pesar de que si yo vivo en Bogotá y pongo al Amazonas, créanme que esa plaza quedaría adjudicada porque es una plaza que no tendría competencia con ningún otro profesional, pero los sitios tienen que establecer los incentivos. Y ustedes no van a creer, son muy pocos los incentivos que se colocan. ¿Y cuáles son los incentivos? Por ejemplo, pago de primas adicionales o bonificaciones, transporte aéreo. Entonces hay sitios, he conocido en Bichada y en el Amazonas, que le dicen al rural, mire, usted viene y yo le doy 2 tiquetes aéreos al año durante una semana para que vaya y visite a su familia, pero también le doy vivienda y le doy alimentación, entre otros. Entonces son incentivos que particularmente permiten que realmente sea atractivo el proceso, pero son muy pocos para realmente atraer a las condiciones. Y esto sí que es supremamente importante, y aquí es donde viene una conclusión. Esto requiere recursos económicos, y esto requiere algunas características que no están siendo contempladas. Asimismo, resulta y pasa que, por ejemplo, yo me inscribí al sorteo y de pronto me mandaron a un sitio que yo no quería o durante el ejercicio, pues hubo condiciones laborales que no me gustaron. Yo puedo renunciar, pero la normativa establece que si yo renuncio, quedo inhabilitado por 9 meses a partir de la fecha de la asignación de la plaza. Entonces, y esto aplica para todas las modalidades. Porque, ¿qué ocurría? Si yo me inscribo a la de Fuerzas Armadas, investigación, y también sorteo, pues quedo también bloqueado para hacer cualquier tipo de plaza. En el pasado, antes del 2022, por ejemplo, ocurría que las personas se metían a dos procesos, hacían el de Fuerzas Armadas y hacían el de sorteo y esperaban cuál era de las mejores plazas. Pero eso implica un desgaste para las dos entidades porque, por ejemplo, el proceso de incorporación con Fuerzas Armadas es muy rígido. Entonces se decidió que si o se presenta esta o se presenta la otra, pero igual si renunció a esta, no se puede
presentar a esta hasta que se haya cumplido el tiempo del castigo. Aquí hay una reflexión importante. Ustedes han fijado, a pesar de que es obligatorio, parecería que está lleno de deberes y no tanto de derechos. Y ese es un cuestionamiento que es absolutamente válido por el personal. Claro que tiene derechos, recibir inducción, pero ojo con esto porque también aquí viene otro problema. Como los gerentes son muy creativos, resulta y pasa que algunos veces les dicen, mire, la inducción es de un mes. La inducción de un mes es demasiado larga, pero yo necesito que usted venga y conozca lo que es urgencias esta una semana, la siguiente semana viene hospitalización, la siguiente semana va a consulta externa, la siguiente a UCI, y usted va a aprender, pero igual va a formular. Entonces, fue un mes de inducción en donde terminó trabajando gratis. Normalmente una inducción tiene que ser de unos 3 a 5 días y no pueden obligar más. Pero como les mencioné, hay gerentes muy creativos que buscan optimizar, inclusive explotar precisamente con base en desconocimiento. El otro es la afiliación al Servicio Social de Seguridad Social, lo que es pensiones, lo que es ARL, lo que es salud, eso tiene que tener afiliación. Contar condiciones, espacios, inmersos y recursos requeridos, horarios de turnos y turnos establecidos con base en la normatividad laboral vigente, turnos y descansos que retienen recuperación física y mental. Y aquí viene otro problema. Resulta y pasa que en el rural, porque digamos que en uno de los documentos antiguos decía que uno estaba en disponibilidad 365 24/7. Entonces, en el rural, digamos que en la mayoría de los sitios no hay turnos, hay disponibilidades. Entonces le dicen, doctor, si llega algo, usted tiene que ir a atenderlo. Y solo le pagamos por el tiempo que usted fue a atender. En la realidad, si yo contratara a un médico general, le tendría que pagar el turno completo. Pero en el rural, digamos que muchos gerentes de forma creativa llamaron a eso disponibilidad. Entonces, se entiende por qué muchos gerentes prefieren al médico rural sobre el médico general, porque el médico rural termina siendo mucho más barato. Y eso es importante. También se habla de recibir remuneración y prestación social, y aquí hay otro componente fundamental. Resulta y pasa que la remuneración tiene que ser equivalente a un empleado con las mismas condiciones. A mí me pasó la semana pasada un caso muy interesante en donde un médico rural decía, a mí me pagan tanto, pero a un médico general que acabo de terminar su rural le están pagando 1 millón más. ¿Por qué? Y él pasó la carta. No, es que él tiene más experiencia. Entonces yo le decía, en la normativa dice que tiene que ser igual, ¿no? Y en medicina, por ejemplo, en ciencias de la salud, no hay escalas de nivelación salarial por experiencia. Eso no existe. Eso fue un comentario también en engaño. Y eso también pasó con los médicos especialistas. Querían pagarles por debajo en comparación con el médico especialista y por eso los rurales como especialistas no prosperaron. Pero también esta parte, y esto lo mencioné con la Procuraduría, esto es un claro vulneración de los derechos laborales del tema que usted no le cubran todo lo que es la noche, sino le paguen solo una porción y se disfraza eso como un turno nocturno. Entonces ahí digamos que las horas no terminan compensándose. Pero también contar con los recursos e informar el incumplimiento de estos derechos a la Secretaría de Salud departamentales. Pero ahí viene otro problema. Resulta y pasa que es una normativa antigua, pero eso ya quedó eliminado, decía que si la plaza no cumplía con las condiciones se cerraba. Si ustedes me preguntan, son muy pocas plazas las que he visto cerrar, porque eso tiene implicaciones importantes. Imagínense que yo cierro una plaza en un municipio muy vulnerable porque no cumple con las condiciones. Entonces, muchas veces las secretarías entienden eso y, pues, digamos que se hacen los de la vista gorda porque saben digamos, las limitaciones y por eso tienden a poner a favor de la gerencia y no responden a los derechos del personal en servicio social obligatorio. Claro, y eso tiene una implicación supremamente importante del tema de lo que es la atención primaria. Los deberes implican actualización, pero ojo con eso porque es que muchos gerentes han tergiversado también este deber. La actualización es tener los datos registrados en el aplicativo, que sean actualizados, dirección, teléfono, y no es la actualización profesional, porque aquí viene la mayor disyuntiva de todas, porque apenas uno sale egresado, se presenta y llega al sitio y le dice, no, usted no está actualizado, pero acabé de salir egresado, ¿cómo me va a decir que estoy actualizado? Es como si me estuviera cuestionando el sistema educativo. Lo que pasa es que algunos sitios requieren que el profesional tenga algunos cursos, pero la normativa dice que uno no requiere hacer cursos adicionales. Entonces los gerentes obligan y hemos tenido casos donde con la Secretaría, Ministerio, hemos tenido que los tres poner tutela para que la plaza acepte, porque no se puede obligar a tener cursos, porque pues encima es un servicio, es obligatorio,
Imagínense que yo le tenga que pedir que haga unos cursos adicionales. Eso implica una brecha gigantesca. Cursos que pueden costar entre 3 a 10 millones de pesos. Que dentro de la educación para el trabajo indirectamente es algo que tendría que asumir la institución. El segundo deber está inscrito en MIPREV. MIPREV es la plataforma pues, que permite pues, tener el registro de lo que se formula, tener la inducción, acatar las normas y cumplir las tareas y actividades, asumir la ética, hacerlo de forma presencial, utilizar racionalmente los recursos e informar. Y la vigencia deroga todos los decretos anteriores. Por eso esta termina siendo la absoluta. Después de esta normativa que acabamos de ver, es donde ya viene el análisis, porque vimos la historia, que habla de la relevancia, ya vimos la normativa actual, ya mencionamos algunos inconvenientes, y vamos a analizar el servicio social desde el ciclo de la política, pero me voy a centrar desde la formulación y desde la implementación, y aquí voy a empezar a integrar elementos de atención primaria. Ustedes saben que el ciclo de la política, pues, grosso modo, tiene 4 elementos. Primero, yo identifico y defino los problemas. Claro que el servicio social obligatorio ayuda a responder y a llegar a poblaciones vulnerables. Eso no tiene discusión. Yo no creo que esto no tenga discusión por ningún tipo de actor. Pero es donde viene la formulación de la política. ¿Cómo formamos una política para que realmente responda? Digamos que tradicionalmente, de forma histórica, se pensó que el rural podía responder a su ausencia del Estado, pero eso era temporal. Claro que si lo vemos como está originalmente, la importancia de volver, de integrar, pues tendría otro sentido, pero hoy se le ha dado, digamos, como una respuesta para responder a su ausencia del Estado. Entonces, digamos que por eso es que no se ha percibido bien. La implementación y eso implica que en el caso y en América Latina, eso parte de la política, las políticas se tienden a formular bien, pero se implementan mal. Y eso habla del fracaso de las políticas. Ustedes van a conocer muchas. Piensen en todas las políticas, pueden encontrar esto. Se formulan bien, se implementan mal y se vigilan mal. Por eso fracasan las políticas de salud. Y entre la relevancia, claro, el servicio de la ayuda a mejorar el acceso, amplía la cobertura, pero también permite al profesional, esto está demostrado en varios estudios, aplicarlos, mejorar o fortalecer los conocimientos aprendidos y durante la formación académica. Él no es estudiante, es una aclaración importante. Y aquí puede fortalecer e integrar. Y aquí hay una aclaración fundamental que voy a mencionar en las siguientes diapositivas, porque al integrarse con diferentes grupos culturales va a entender una dinámica que posiblemente antes no estaba expuesto. No quiere decir que esté mal formado, y ojo con esto, estoy haciendo dicha aclaración. Pero ustedes imagínense que yo estoy en Bogotá, en Ciudad Capital, y de pronto tengo que hacer el servicio social en el Cauca. Nunca estuve expuesto a población indígena, por ende nunca conocí. Entonces eso implica que tengo que exponerme para entender las particularidades que tiene el país. Y eso solo se lograría muchas veces con el servicio social obligatorio, para entender esa diversidad cultural y promover lo que es la salud y también prevenir la enfermedad de distintas miradas. Pero también ayuda a empoderar las comunidades a prácticas saludables y también ayuda a un componente de autonomía. Algunos decanos, por ejemplo de medicina, establecen que hay una diferencia entre quien hace rural y quien no. Porque quien hace se vuelve autónomo, se vuelve líder, es autosuficiente, digamos que se ve que madura. En cambio, el que no hace rural, para ingresar a la residencia, se ve como un estudiante interno, todavía dependiente, que le falta ser resolutivo, y es una percepción que muchos decanos me han contado. Pero también hay algunos referentes normativos, que es importante. Ya como mencioné, está la ley 1164, que es la ley de talento humano, que habla de la formación de talento humano y establece importancia y el servicio que hace parte del componente. Pero llegamos a la ley 1438, y aquí hay una disyuntiva fundamental, porque la ley 1438, que integra la atención primaria en nuestro sistema, tiene un capítulo especial que habla del talento humano. Dice, requiere talento humano multidisciplinario, motivado y cualificado. Pero aquí quiero hacer una reflexión importante. Imagínense que yo mando al rural, no le pago durante 3 meses, lo maltrato, pues ¿quién va a estar motivado? Y le pago mal. Y encima no le pago y lo sobrecargo en horas. Pues ¿quién va a estar motivado? Pues nadie. Hay estudios que establecen cuando el personal está motivado, pues personal que tiene un mejor proceso de empatía y mejores resultados en salud. Es una disyuntiva que es supremamente importante en el marco de lo que es la atención primaria. Pero también la ley 1751 establece la importancia del respeto y la dignidad. El derecho a la salud, y esto no es muy comprendido por muchos, no solo está referido a los derechos hacia las personas, también hacia el personal de salud. Y eso implica que el respeto y dignidad del personal sanitario hace parte del derecho fundamental a la salud.
Y en la política de atención integral, como parte de la atención primaria, se habla del fortalecimiento del talento humano como uno de los ejes de la atención primaria, porque el talento humano es fundamental. Y como ya les mencioné, en esta parte de la ley estatutaria está la parte, están los derechos, pero a veces se olvidan los deberes, y entre esos deberes está el respetar el personal. Y este respeto del personal es fundamental, y esto muchas veces se desconoce. Pero también la ley 1751 habla de la provisión del constreñimiento, presión o restricción, en el caso del rural, gerentes, alcaldes, políticos o prebendas o dádivas, y se habla de condiciones laborales justas para alcanzar el derecho fundamental a la salud. Y esto muchas veces en la discusión del proceso que hemos visto de la reforma no se ha incluido, porque esto no se incluye y muchas veces tiende a olvidar como parte del derecho fundamental. Pero desde la atención primaria, se dice que es fundamental que para alcanzar la atención primaria, el talento humano se dice, se requiere profesionales de la salud formados y multidisciplinarios que respondan a las necesidades de la comunidad y ayudan a un diálogo de saberes. El acercamiento a la comunidad ayuda. ¿Y qué más que el servicio real obligatorio, aunque si el proceso de formación se da, pues se puede lograr este componente? Y aquí es donde se ayuda a la educación, a conocer la realidad y adaptar lo que está en la medicina basada en la evidencia a las condiciones culturales. Un ejemplo, yo puedo recomendar salmón en la medicina basada en la evidencia, pero ¿quién en Colombia en general puede comer salmón? Es demasiado costoso. Yo tendría que buscar sustitutivos para poderlo recomendar, adaptarlo a las condiciones. Y eso implica el comprender y eso implica entender lo que es la atención primaria. Pero también desde la promoción de la salud se dice, también los servicios de salud se tienen que orientar a la promoción de la salud y salir del hospital. Esto es muy importante y el servicio del obligatorio pues tendría en cierta medida dicha connotación. La APS renovada también habla de que se requieren perfiles específicos, pero se requiere nuevamente mejorar las condiciones laborales. Esto es fundamental porque sin condiciones laborales adecuadas pues no es posible, pero el recurso humano tiene que estar capacitado y sensibilizado para responder a las necesidades del país. Y también desde los determinantes, de la Comisión de los Determinantes, se habla de la importancia de la formación en el pregrado y posgrado del conocimiento de las condiciones sociales. O sea, dicho de otra manera, esto no es algo que yo me estoy inventando, que los tomadores de decisiones están inventando, sino es algo que ya está determinado en la literatura, es algo que es necesario, es fundamental. Pero incluso en la Declaración de Astana del año 2018, que pues, conmemorando los 40 años de Alma Ata, en la parte de los retos establece los recursos humanos en salud, pero establece un capítulo muy bonito, que los invito a que lo lean, que dice que hay que priorizar que el talento humano vaya a zonas vulnerables, pero hay que pagarle bien, hay que darles condiciones laborales adecuadas y ojalá pagarle más que el que está en la parte principal. Hay que motivarlo y pues eso particularmente implica inversión, implica recursos que particularmente no se están dando para poder alcanzar lo que es la atención primaria. Volviendo al panorama, aquí ocurre otro tema y otra disyuntiva que es muy importante, que muchas veces nos preguntamos. ¿Contamos con el personal de salud adecuado para responder a las necesidades y cómo realmente podríamos integrarlo? Pero resulta y pasa que revisando en los países de la OCDE, la relación entre médicos y profesionales de enfermería, Colombia tiene 21.8 por cada 10.000 habitantes y profesionales de enfermería 13.3. En los países de la OCDE esto es supremamente superior, o sea, no contamos con el personal adecuado. Pero ocurre otro elemento que es disyuntivo interesante, que también habla y tiene una relación con el servicio social, y es que para que la atención primaria funcione, la relación tiene que ser por cada profesional de medicina por lo menos 2 de enfermería y lo ideal son 3. Pero en Colombia estamos llegando a 1 por 0.65 y así no funciona la atención primaria. Y esto porque el sistema se ha medicalizado y ha dejado la atención primaria de lado. Y particularmente, con base en lo anterior, el talento humano es escaso. Y eso pues digamos que para algunos justifica la importancia de llegar a zonas vulnerables del servicio ser obligatorio. Pero el detalle más interesante está acá. Entonces, Colombia tiene aproximadamente 130.000 médicos, 80.000 profesionales de enfermería, fisioterapia, bacteriología, esto con base en el Ministerio de Salud. Y las especialidades son 30.000, 5.600, 5.000, inclusive médicos familiares, aunque aquí habla de 900, según la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, dice que son alrededor de 1.000. Y si quiere funcionar la atención primaria, se debería estructurar. Entonces, en los modelos donde funciona, el médico familiar debería ser el eje y, por ejemplo, trabajar con otros profesionales de la salud, por ejemplo, médicos y otros profesionales,
y se dice que el profesional de enfermería es el que se encarga de liderar y articular con el resto. Y allí es donde el médico en servicio era obligatorio y otros profesionales entran a formar parte del equipo, pero se requiere un médico familiar que ayude como parte de la supervisión para que la atención primaria funcione y los principios se den. Pero con este panorama, pues esto está demasiado complejo. Y si vemos el tema de especialidades, pues digamos que eso radica la importancia de ser un poco más resolutivos. Y esto en el corto plazo no se va a solucionar. Como les dije, 6.000 médicos por año y para lo que se necesita se requiere un poco, mucho más. Pero a pesar de los beneficios y lo que acabé de mencionar y sus desafíos, pues empiezan a ocurrir una serie de limitaciones que están dentro de la implementación. Hay una precaria situación laboral, pues sí, eso desmotiva, pero tampoco les garantizan los derechos laborales básicos, seguridad social. En muchos casos ni siquiera los afilian, no les respetan los compensatorios, en algunos casos se siente como explotación laboral y eso afecta negativamente la vida de los médicos y por ende la de la comunidad. Entonces, imagínense un médico desmotivado, pero encima que no es reconocido por la población o un profesional de enfermería que también va a hacer su servicio social en donde encima la población termina siendo vulnerable y tiene unas condiciones inadecuadas, pues eso radica que pues esto pues no se vea como una muy buena alternativa y esto termine limitando la prestación del mismo. También hay obstáculos logísticos y operativos en zonas de conflicto armado y zonas rurales remotas. En muchos países la misión médica, escúsenme que diga la palabra médica para todo, se respeta, se respeta, es intocable. Pero aquí digamos que obviamente, y es comprensible, si yo fuera papá, yo diría, pucha, mandar a mi hija a un sitio complejo, no dice, pues uno la piensa, porque pues digamos que el recrudecimiento de la violencia, particularmente en nuestros países, pues, tiene que ser complejo y sobre todo en Colombia, pero también hay falta de infraestructura adecuada, falta de recursos, que eso aparte de poner en riesgo al paciente, puede también poner en riesgo al médico. Y lo otro, la distribución desigual de plazas y la falta de incentivos. El mismo proceso de sorteo no está diseñado y por eso es que no está tan bien visto. ¿Por qué? Porque como les digo, hay un desbalance, por ejemplo, en Bogotá es donde está la mayoría que salen exonerados y por ende son los que terminan siendo los que menos les conviene que haya un proceso de distribución equitativa. Entonces, ya con eso se podría mejorar un poquitico el proceso y se requieren incentivos, pero eso requiere inversión. Dentro de los problemas de la implementación hay tres actores que son importantes. Hay problemas en los organismos de control y normativos, hay problemas en las IPS y hay problemas también en el personal de salud. O sea, todos tienen parte del proceso. En la parte de los organismos de control, la normativa, claro, va a responder a las prioridades del país, pero demuestra ausencia del Estado. O sea, digamos que esto es como pañitos de agua tibia para un problema que es estructural. Digamos que el médico en servicio social, el profesional de enfermería u otros profesionales, incluso ampliaron a otras profesiones, pues es importante el servicio social, pero no responde del todo. La normativa está centrada en deberes y no en derechos. Como les dije, la normativa habla del deber, 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 los derechos quedan olvidados. Pero no hay sistemas de información actualizados y hay insuficiente control a las IPs y entidades territoriales. Y lo mejor es que si usted incumple como profesional, pues queda castigado 9 meses. Y aquí es donde viene una disyuntiva interesante. Resulta que uno dice, hay condiciones inadecuadas, pues yo renuncio, pues duro 9 meses castigado, voy a pasar un derecho de petición para que me exoneren. En el momento que ustedes renuncian, tienen el derecho a exoneración, porque la exoneración solo se da cuando ustedes están en ejercicio. Por eso yo les digo, no renuncien, partan del proceso, pero tienen que entender que eso también implica un debido proceso de 2 a 3 meses. ¿Qué es eso? Resulta y pasa que así cuando yo paso un derecho de petición exigiendo mis derechos, pues la entidad también tiene, porque Colombia es un Estado social de derechos de la Constitución del 91, tiene la posibilidad de responder y así sucesivamente. Y mientras pasamos y se revisa y digamos que se hace todo el proceso, puede durar de 2 a 3 meses, aunque hemos conseguido situaciones de exoneraciones inmediatas. En el caso de las instituciones, las problemáticas de tipo laboral no están reglamentadas y no he visto la primera resolución de rural que reglamente los problemas de sobrecarga laboral, las disponibilidades, turnos nocturnos, no hay un pago adicional. Y aquí ocurre lo siguiente, que es muy chistoso, porque algunos profesionales dicen, estimado gerente, yo le trabajé este mes 290 horas, pues me está debiendo como unas 100 a 120 horas. Y le responde, recuerde que como usted es empleado público no tiene derecho a horas extras. Eso es lo que le responden. Entonces, si no tiene derecho, entonces ¿para qué sobrecargan? Entonces le pasamos un derecho de petición, estimado gerente, como no me puede pagar, por lo menos reconozca ese tiempo adicional en compensatorios, o en tiempo o en dinero. Y pues tiene que
tiene que devolverlo, porque evidentemente eso hace parte del código sustantivo del trabajo. Y además existe el retraso en los pagos hasta 3 meses de 2024. Puede ser criterio de exoneración, pero hay que soportarlo bien. Yo he tenido casos en donde llevan 3 meses sin pagarle, la gerencia dice no lo voy a pagar, pasamos a Secretaría de Salud, dice no lo voy a pagar, nos ha tocado poner tutela y el juez dice, sí, encima del concepto de la Secretaría de Salud que dice que no es exonerable. Entonces el juez dice, claro, porque se requiere el mínimo vital y por ende o le pagan ya o lo exoneran y le pagan todo y no pueden retrasarlo. Hemos tenido tutelas en las cuales ha podido fallar. Nos ha tocado acudir a la justicia ordinaria en donde el tema del servicio social es, o sea, a ellos no les importa si es médico rural o no, lo que importa son los derechos laborales y esto es muy importante y que a veces se desconoce. También hay problemas de tipo prestacional. Entonces, por ejemplo, en el SOAT, llega un SOAT, le dicen, tiene que formular todo. Ahí están construyendo lo que es la autonomía médica. Y eso es gravísimo porque están vulnerando el derecho fundamental. O hospitalice todo lo que llegue para poder facturar. Y el rural dice, me toca porque pues o si no, pues digamos que el gerente se molesta. Y eso ocurre mucho en el servicio social. O haga esta fórmula, que usted vino a tal día. No, yo no lo hice. Y he tenido casos donde nos ha tocado pasar el proceso y los gerentes terminan desistiendo porque eso pues termina siendo ilegal. Y hay pocas posibilidades de desarrollo profesional. Imagínense que son años del cual uno está aislado y uno no se puede actualizar, no simplemente está sirviendo, pero es muy importante que él pueda actualizarse y también dentro de la normativa de incumplimiento de la asignación de las plazas. En el caso del profesional, no ven el servicio social como proyecto profesional y vocación de servicio. No quieren hacer rural. Claro, se argumenta, y con toda la razón, de que es que no hay las condiciones, pero yo hago la pregunta. ¿Ustedes se imaginan que yo mejorara las condiciones laborales, condiciones de seguridad, se pagara bien, igual tendrían justificación para negarse? Es una pregunta interesante, o sea, si se niegan, podría ser parte de otro problema, donde no estamos sensibilizando adecuadamente. Claro, yo entiendo y justifico que si no hay condiciones laborales adecuadas, que hay problemas de seguridad, pues evidentemente puede haber resistencia. Y entonces algunos no se inscriben al sorteo y esperan las plazas disponibles. O buscan quedar en zonas centrales, o por ejemplo, como ha ocurrido en el Caribe colombiano, y hay casos documentados que los vimos en la mesa técnica, pagaban para exonerar, le pagaban a un funcionario de la secretaría y el funcionario los exoneraban. Esa parte de ser ilegal no es ético. O sea, pagar para exoneración en el caso profesional de la salud, pues cuestionaría sobre todo esos valores que se enseñan en la universidad. Eso no se debe hacer bajo ningún motivo. Pero también no hay adecuada preparación en atención primaria. ¿Por qué? Porque pues, hay un abordaje deficiente para los principales problemas y hay escasa capacidad resolutiva y competencias en atención primaria y no hay adecuado enfoque de gestión clínica. Eso se tiene que seguir mejorando. Pero aquí tenemos datos del 2018. Entonces, por ejemplo, para ese año habían 4.663 plazas, de las cuales 72% eran públicas, 22 privadas, 6 de Fuerzas Armadas, en donde el percentil 95, quiere decir el percentil más alto, el salario era 2.853.000, en el caso de los médicos, y el percentil más bajo, 1.200.000, quiere decir que habían personas que ganaban menos, y encontramos sitios en donde les pagaban el equivalente a un salario mínimo. Claro, y como era un servicio ser obligatorio, las secretarías departamentales lo autorizaban. En la mesa técnica intentamos eliminar, pero había mucha presión de algunos congresistas de que esas plazas no se eliminaran. Digamos que hay un tema político que termina siendo complejo. Entonces, bajo esa dinámica, acudíamos al tema de la normativa que tenía que ser equivalente y hacíamos que les pagaran más o los terminábamos exonerando. Y viene también la posibilidad de que a veces se mencionen incentivos. ¿Cuáles son incentivos? Bonos. Encontramos en ese año 700.000, viáticos, vivienda, compensatorio, auxilios de alimentación, que no son incentivos, y eso no le pueden decir, es que yo le estoy dando esto, porque es que esa parte de sus derechos laborales, prestaciones primas y horas extra, y eso está más que reconocido. Causales de exoneración, las que encontraron en 2016, ustedes se dan cuenta, pues son bastantes, pero un detalle importante es que a lo largo del tiempo ha habido una tendencia a disminuir la exoneración, están más persistentes actualmente. Caso fortuito, fuerza mayor, 33%, amenazas, enfermedad, e incluso otra serie de vinculaciones, y esta ya no existe. Pues antes del 2019, antes de la ley de residentes, cuando yo estaba en mi servicio de ser obligatorio y me presentaba a la residencia, si pasaba, podía pedir exoneración. Y esto se presentó en 11 casos en 2016. Hoy ya no por la ley de residentes, porque se exige tener la tarjeta profesional
para poder ser subsidiario de ese beneficio económico. Entonces, esa opción ya no se da. Quejas en el servicio social obligatorio, demoran el pago de salarios, incumplimentan la vinculación, demoran en vincularlo, le piden la inducción larga, no pago horas extras, que aquí está con pagos de disponibilidad, que es muy frecuente, casi uno de cada tres rurales tiene, digamos que lo tiene, no respeto compensatorios o descansos, falta de insumos, inseguridad o acoso laboral. Al año se gradúan 6.000, y eso ya lo mencioné, pero se da una discusión en Colombia interesante. Digamos que los tomadores de decisiones han discutido, bueno, ¿cómo mejoramos esto? Entonces, lo primero que han dicho, que todo personal de salud tiene que formarse en atención primaria. Y eso, pues, en eso estoy de acuerdo. Pero entonces se ha establecido que para junio de 2024 se pueden aumentar de 2.000 a 3.000 plazas, pero eso requiere de 4 a 6 billones de pesos, que posiblemente no hay. Pues quiere decir que para el panorama de junio posiblemente continúen las mismas 4.000 plazas. Pero hay otros que proponen que se incremente el tiempo a 18 meses, como ocurre en otros países, para mejorar la continuidad. ¿Por qué? Porque imagínense que la atención primaria, uno de los principios es la continuidad de la atención. Pero si yo duro un año en un sitio, pues la continuidad se pierde y eso va en contra de la atención primaria. Entonces, si yo incremento el tiempo, pues voy a incrementar la atención primaria. Pero eso tiene unos problemas. Va a encontrar las plazas disponibles, porque en vez de mejorar el problema, lo empeora y se requeriría una mayor inversión económica. Entonces, esta opción no es favorable. Y recientemente en Colombia se ha hablado, hay un borrador de resolución que no ha salido a la fecha, de eliminar o evitar la exoneración. ¿Qué quiere decir? Que los que salían por el sorteo, las plazas no eran adjudicadas, se iba a eliminar. O sea, todos tenían que hacer rural, sí o sí, y si no, no podían tener la tarjeta profesional. Dicho de otra manera, tenían que buscar la plaza o esperar hasta el siguiente sorteo. Estamos hablando de esos 2.000 que no eran adjudicados. Pero eso tiene un problema. El problema es que se elimina la exoneración y no se aumentan las plazas. En el primer sorteo, al primer año, perdón, se va a requerir un 50% de las plazas adicionales de las que estén disponibles. Y eso ya es bastante. Pero al 1.5 años, o sea, al año y medio, ya se tiene una proyección de que por lo menos todos los rurales graduados tendrían que esperar 6 meses para poder iniciar. Y eso tiene un impacto en personal de salud calificado que no entra al sistema. O sea, al año y medio ya se esperan 6 meses. Y la proyección es que se esperarían un año, ya los 2 años y medio. Esta es la proyección en promedio. Entonces, digamos que pues, no sería tan estratégico. Y sobre todo hay una resistencia y movilización por médicos, principalmente en Bogotá, que son los que están en contra. Pero aquí yo diría, pues yo estoy de acuerdo con esta resolución, pero lo que yo diría es que quitemos la comisión de priorización por zona. Hagámosla por región, entonces zona andina, zona caribe, y a partir de ahí todos entran en un mismo paquete. Esa sería mi postura. En el servicio social hay derechos que se vulneran. El derecho a la salud, ya mencionamos por qué, no se cumple la normativa, al trabajo, elección de profesión, descanso, al debido proceso, a la igualdad cuando no le pagan lo mismo, y hay que entender que hay unos organismos de defensa y control. Estos son algunos casos que quiero mencionar antes de entrar en discusión, que son recientes y que me gusta mencionarlos. Pues, por ejemplo, me pasó en Antioquia, que me decía un médico rural, mira, es que me están diciendo que yo estoy en este sitio, pero que este mismo día tengo que estar pendiente de otros 2 centros de salud. Entonces yo le decía, eso no se puede, porque además usted tiene que cubrir con su desplazamiento, no, si hace parte de sus tareas, el desplazamiento lo cubre la empresa, pero además estaban pidiendo más de las horas al mes. Me pasó el caso 2 en Cundinamarca. Una personera iba hasta el centro de salud y le decía al médico, tiene que formular a tal paciente tal cosa, o si no, yo le pongo una tutela. Y lo amenazaba. Y si no, pedía solicitud de cambio ante la gobernación. ¿Por qué es anecdótico? Porque el personero en Colombia es el garantizado, o es el llamado a garantizar los derechos fundamentales, y el primero que está vulnerando el derecho a la salud. El derecho a la salud en cuanto a la constricción de la autonomía médica. Anecdótico. Y en Meta me pasó un caso, entonces usted no me hace caso, yo tengo un funcionario del ministerio que no le da la tarjeta profesional. Falso, eso no existe. En Bogotá y Cundinamarca me pasó con una lactante, no la asignaron, la mandaron a un lugar lejano y encima había diferencia de salario. Pusimos el proceso y logramos que la exoneraran porque pues hubo un proceso inadecuado en la inscripción por culpa, los errores administrativos no son endosables al afectado. En Cundinamarca me pasó que ganaron una plaza muy cercana a Bogotá, una muy buena plaza. Llegó a la plaza y le dijeron, no, esa plaza ya está ocupada, de malas. Entonces fue a la gobernación y la gobernación le dijo, bueno, pues vuélvase a presentar. Y yo le dije, ¿por qué?
Usted se gana una plaza por un sorteo público. Hacemos un derecho de petición, exoneración o plaza en mejores condiciones en las que se ganó. Era imposible, lo terminaron exonerando. Evidentemente, hay que pedir para que todo termine resolviéndose. Fuerzas Armadas. Ocurre que algunos profesionales de la salud entran a las Fuerzas Armadas después de hacer, pues, ser profesionales de la salud y hacen pues su carrera militar. Y se les olvida que el personal en servicio social obligatorio es personal civil no militar y por ende no está dentro de la misma normativa. Entonces, además de que en la formación médica sufrieron una formación maltratadora, sumado a la formación militar, pues eso es un caldo de cultivo para que maltraten al personal del servicio social obligatorio. El caso lo llevamos al coronel del batallón y él dijo, tiene toda la razón. Y le llamaron la atención a la subteniente porque le dijeron, no, déjeme quieto a los médicos rurales porque ellos son civiles no militares. Ellos no cumplen la normativa. Lo lograron de una manera muy rápida. En Guaviare, no reconociendo las horas adicionales, pasamos el derecho de petición y ocurrió que al gerente no le gustó y abrió un proceso disciplinario. Lo denunciamos por acoso laboral y lo declararon insubsistente. En Nariño también pasó, no reconocían lo mismo, pero además no lo habían afiliado. Pasamos la queja y en conjunto con la gobernación quería dejarlo insubsistente. Nos tocó con el ministerio y con tutelas garantizar que no lo despidieran. En Cundinamarca tuvimos una situación de seguridad. La exoneración se dio a los 5 días, pero hubo un caso inverso en Cundinamarca que me pasó hace 3 meses. Me escribió una IPS y me dijo, doctor Edwin, ayúdeme, porque yo quiero que este médico rural vaya a los centros comunitarios, a los ancianatos que quedan en el municipio, le quedan a 4 cuadras, y él dice que él no va a ir, porque no tiene que desplazarse, porque él dice, no me corresponde ya que eso implica desplazamiento. Entonces, yo apoyé a la IPS y le pasamos un llamado de atención con proceso disciplinario en donde colocamos el manual de función pública y le dijimos que sí tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, también a veces es en contravía de parte y parte de las ayudas. En Tolima me pasó que no querían aceptar al médico en servicio social porque no tenía ASLS con otros cursos y en conjunto con MinSalud y con la Secretaría de Salud del Tolima, y los tres pasamos un derecho de petición, este radicado 20, 21, 25, 300, 766, 241, para que lo tengan en cuenta, del Ministerio de Salud del 2021, en donde tocó poner una tutela para del Ministerio y Secretaría puso una tutela y le exigió que tenía que reincorporarlo sin pedirle esos cursos. Y ocurre un caso de un máster convalidado de salud ocupacional. El ministerio consideró que no era exoneración porque no era maestría médico-quirúrgica. Entonces ahí, digamos que no lo argumentó bien y decidió no pelear a acero rural. Pero ahí digamos que es completamente peleable porque no existen maestrías médico-quirúrgicas. Ya llegamos a esta parte final, que son las conclusiones y recomendaciones para entrar a la discusión que yo sé que va a ser amplia. Entonces, el servicio social, ayuda, es necesario, no se debe eliminar. Esto yo siempre lo digo, porque mejora la cobertura en la atención y proporciona experiencia práctica que mejora las competencias profesionales. Pero enfrenta unos desafíos que son necesarios, pero se requiere inversión de recursos humanos y financieros, porque estos son desafíos importantes, porque es que no es personal barato, no es esclavitud moderna, hay que invertirle para que esté. Y aquí hay varias recomendaciones que dice la literatura en otros países. Lo siguiente, aunque puede sonar lógico, es necesario mejorar la conectividad digital y la tecnología. ¿En qué sentido? Si yo garantizo que en el centro él tenga internet, yo esto se lo dije a la directora de Talento Humano, pues va a tener la posibilidad de tener consultas con otros especialistas, tener videoconferencias con la familia y tener servicios de streaming. Dele servicio de streaming para que se pueda distraer en sus tiempos libres, para que por lo menos haga más llevadero su proceso. Y esto lo dice la literatura. Hay que darles incentivos. Hay que tener actualización constante y continua, cursos en líneas financiados por el Ministerio y Secretarías, que no sea el mismo participante el que lo pague, cursos de elevado nivel. Hay que tener incentivos financieros y priorización becas para especialidades o maestrías. Entonces, hay países que les pagan más a los que van a zonas más vulnerables y alejadas, les pagan 1.5 hasta 3. Entonces, hay un micrófono abierto, mayor pago, descanso, auxilio de transporte según la distancia y vulnerabilidad. Lo mismo, hay países que exoneran de créditos educativos para plazas vulnerables. Esto, si yo tuviera un crédito del ICETEX y me dijeran el exonero si se da la Amazonas, yo me voy, yo mañana cojo un avión, porque eso implica una serie de incentivos que posiblemente sean significativos para el personal en servicios obligatorio.
o priorizar el ingreso a la residencia del que vaya a zona más vulnerable. Eso también puede ser parte del proceso, o sea, el que vaya y le damos incentivos. Y es el fomento y el prestigio y el reconocimiento de la misión médica en la comunidad. Pero hay que defenderlo, porque aquí lo primero que le preguntan, es que usted es un médico general, usted es un profesional de enfermería, ¿y en qué se va a especializar? No hay un reconocimiento. Y mientras ese reconocimiento no sea que venga del Estado y la misma comunidad no lo reconozca, pues vamos a seguir en esa dinámica. Es que es un médico rural, es que usted es un rural, entonces por eso pues no le pongo atención. Entonces eso es muy importante que se proteja y hay que reactivar la Mesa Técnica Nacional del Ministerio, una mesa técnica con representación de universidades, de agremiaciones estudiantiles, del colegio médico y de otras asociaciones profesionales para poder analizar lo que ocurre y tomar decisiones, que no sea solo el tomador de decisión en correspondencia con las secretarías para que termine legislando. En el marco normativo hay que eliminar la asignación zonal. No es equitativo. Bogotá y Cundinamarca, por ejemplo, no hay que alterar el tiempo del servicio social obligatorio. Hay estudios que dicen que en el plan de estudios hay que exponer a la comunidad y esto ayuda a que sea más sencillo hacer el servicio social. Se debe revisar el criterio de exoneración de los posgrados médico-quirúrgicos obtenidos en el exterior. No es coherente con la igualdad, porque es como decirle al país, es más importante que usted tenga una maestría afuera que una maestría en Colombia. Eso va en contra del principio de la igualdad. Segundo, no existen maestrías o doctorados médico-quirúrgicos. Eso no existe en el mundo. Ustedes van al Ministerio de Educación, eso no existe. Y hay que fomentar, y si se mantienen las maestrías y doctorados, que sean prioritarios, que tengan exposición comunitaria. O sea, si usted decide no ser rural, igual haga una maestría, pero que tenga exposición comunitaria, como por ejemplo salud pública con trabajo comunitario. Entonces, la salud pública es la que más llama. Este fue un concepto que me pidió la Dirección de Talento Humano en la última reunión que tuve en la mesa técnica. El personal de salud tiene que percibir que no solo tiene deberes, sino que también los derechos se pueden hacer cumplir. Y es importante revisar la normatividad laboral para que muchas personas no la terminen, digamos, vulnerando. De esa manera, pues creo que ya finalizamos y damos el espacio de reflexión. Aquí están, digamos, mis redes sociales, en donde pues algunos de estos casos que mismos están documentados, y le doy espacio a la mesa para que pueda avanzar en ese proceso de preguntas y en la reflexión que tengamos sobre esta temática. Muchas gracias al doctor Erwin, el doctor Juan Eduardo. Le doy la palabra a usted para los comentarios luego de esta conferencia. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Edwin, por tu conferencia. Me parece que lo que nos ha brindado Edwin nos muestra, digamos, todas las bondades y también las limitaciones que existen de la potencialidad de un buen servicio social obligatorio. Y él lo ha planteado. Es una necesidad, es algo que está vigente, es algo importante, algo que puede ser mejorable, que los diferentes actores deben participar de una u otra forma para que esto pueda crecer y dar, digamos, un financiamiento adecuado al servicio social obligatorio y que quizás eso pueda en los próximos años, si se tiene una línea de trabajo adecuada, pues pueda realmente funcionar en una forma bastante interesante. Entonces, pienso que la conferencia de Erwin nos da todos los elementos y yo daría paso para que se puedan formular las preguntas de las personas que están en este momento aquí acompañándonos para que él pueda resolverlas y al final cerraríamos con una reflexión sobre el tema. Muchísimas gracias. Adelante, Beatriz. Gracias, profe. Tenemos una primera pregunta y es la siguiente. ¿Cómo poder desarrollar la atención primaria en salud desde el servicio social obligatorio si la verdadera APS requiere la longitudinalidad, la atención con las mejores tecnologías disponibles y un acercamiento de los especialistas al territorio y al servicio social obligatorio? Se basa en personal sin experiencia, no articulado en el sistema, transitorio y con pobre acercamiento a las redes especializadas? No es darle a las poblaciones en condición de vulnerabilidad respuesta a medias. Esta pregunta la formula el doctor William Robles. No sé si leemos otras dos preguntas más y el profesor Erwin nos responde esas tres preguntas o lo vamos haciendo uno por uno. William tiene toda la razón, porque aparte de la longitudinalidad está la continuidad, está la integralidad. Por ejemplo, se pierde incluso en poblaciones como Bogotá o Medellín, porque como a veces las condiciones laborales no son adecuadas, pues la rotación de personal es muy frecuente. Entonces, claro que eso
no va a desarrollar completamente. Contribuye en parte, pero no del todo, porque no son tecnologías, no hacen parte del proceso. Y esto requeriría, como mencionamos alguna vez, que por lo menos sea supervisado por médicos familiares que les ayuden, que tengan procesos de telemedicina, que tengan procesos de integración y que pues, realmente sea resolutivo y implica una serie de competencias que son necesarias. Entonces, claro que como se está viendo, como digo, esto es una ausencia del Estado, es como pañitos de agua tibia, pero no respondería completamente a la atención primaria. Si, por ejemplo, pensamos que en los centros de atención primaria eh, para responder, trabajamos con médicos rurales, pues va a tener la misma limitación. Hay que buscar incentivos porque normalmente médico con experiencia que se quede allí para que pueda responder sería lo ideal, pero pues digamos que ante la ausencia del Estado, la forma es obligar al personal recién graduado. Gracias, profesor Edwin. Una segunda pregunta. ¿Cómo controlar la fuga de talento humano creando mayores barreras para el ejercicio y acciones coercitivas que no generan incentivos? ¿Esto no va en contra de un trabajo digno? Esa pregunta yo la he respondido varias veces y tiene varias respuestas. Una fue impopular, una respuesta que una universidad pública, pero no la voy a dar acá, la haría en privado. Pero desde las funciones esenciales de salud pública se establece que hay mecanismos para evitar la fuga que los países tienen determinados y que responden al exceso o déficit de profesionales de la salud. Y aquí voy a explicar un detalle interesante. Colombia se ha preguntado durante mucho tiempo si tiene exceso o déficit, y algunos dicen hay déficit, pero están concentrados en las ciudades principales. En el estudio del Colegio Médico Colombiano encontramos que no hay exceso, hay un déficit. Lo que pasa es que muchas veces en Colombia, para poder tener un trabajo y un salario digno, pues un mismo profesional, porque más del 50% de los profesionales de la salud en Colombia trabajan en más de un sitio, tienen que trabajar en uno, dos, tres, hasta 5 sitios para tener un salario digno, y en las bases de datos se cuentan como si fueran 5, pero en realidad son uno. Cuando en otros países se trabaja en un solo sitio para poder tener dichas condiciones. Entonces, con base en lo anterior, cuando se tiene esa serie de dinámicas, pueden existir mecanismos que pueden no gustar. Entonces, cuando hay déficit, entonces, por ejemplo, se incrementa la formación de talento humano, se disminuye la edad de pensión en el personal de salud. Aquí voy a contestar una cosa. En el personal de salud, precisamente como no está acostumbrado a cotizar y porque trabaja por prestación de servicios, es un personal que se termina jubilando tarde. Yo conozco muchos médicos especialistas a los 75 años trabajando porque precisamente no les alcanzó para poder cumplir. Y particularmente se restringe la fuga, se le pide a los otros países, por ejemplo Estados Unidos es muy exigente, España, en la migración de profesionales, pero también se da la posibilidad de ingresar a personal de otros países para Colombia. Claro, esto es impopular, y ya sabemos esto para dónde va, y para eso, digamos que CONACES ha establecido que los criterios de convalidación y voy a poner el nombre del integral comunitario, no voy a decir de dónde, no cumple con las condiciones de Colombia y al colombiano no le gusta mucho, digamos, dichas condiciones, porque igual no cumple con los criterios. Entonces, es completamente complejo garantizar estas características. En África ocurre algo muy similar. Por ejemplo, Mozambique es un país en donde se ha intentado, digamos, restringir el proceso, pero termina siendo bastante complejo y todos terminan migrando hacia Sudáfrica. Entonces, digamos que ese fenómeno migratorio termina ocurriendo en muchas latitudes. Pero si además yo pongo mecanismos coercitivos para hacerlo, pues lo que voy a hacer es incentivar. ¿Qué ha pasado con el tema del servicio social obligatorio y esta relación? Por ejemplo, Estados Unidos le están pidiendo tarjeta profesional. Eso no ocurría antes. Alemania también lo está pidiendo. Eh, Chile también lo está pidiendo. Entonces, cuando antes no ocurría, pues algunos decían, yo no hago servicio social obligatorio, me voy para esos países y unas quedo trabajando allá. Entonces, bajo esa dinámica, los países, pues, digamos en conjunto con Trabajo de Colombia, están ayudando para que ese tipo de cosas no ocurran. Gracias, doctor Erwin. Nos envían también saludos, personal médico de El Salvador y Paraguay. Hay una siguiente pregunta de la doctora Sandra Misnasa.
Buenas noches. ¿Podrían darnos ejemplos de casos de fuerza mayor para la exoneración del servicio social obligatorio? Bien, un ejemplo, porque digamos que entre los ejemplos que yo he tenido de fuerza mayor o caso fortuito, digamos que hay algunos que no, pues, que no me gusta mencionar, pero los tengo que hacer. Una vez, hace un año y medio, un municipio de Cundinamarca, tuvo una rural que vivía a 5 cuadras del centro médico. Entonces, pues, está en condición de disponibilidad. Y esta rural la llamaron, doctora, la llamó la auxiliar, y me acaban de llamar que viene un paciente, véngase rápido para acá. Como ocurre en este país, todo es importante, todo es urgente. Y ella iba saliendo de su casa a las 11 de la noche y la estaban esperando para robarla y para abusar sexualmente de ella. Por fortuna, pasaron una serie de condiciones y al otro día yo hablé con el abogado de la familia de que pasemos este derecho de petición y pedamos exoneración inmediata por causa de fuerza mayor porque el sitio no garantiza las condiciones y ya ella está referenciada. Digamos que no sé, el sitio no va a garantizar y no va a poder cumplir. Otro caso que tuve, que también fue un caso triste, por esos casos no me gustan hablarlo, tuve una médica rural que apenas al segundo mes le diagnosticaron leucemia. Tuvimos que pedir ese tema, nos tocó pelear durante 2 meses e infortunadamente no terminó en felices términos. Entonces, a pesar de que la logramos, al final no tuvimos algunas condiciones, digamos que ven como condiciones extremas, como condiciones grandes. Otra vez tuve un accidente, una médica duró 6 meses incapacitada y la secretaría no quería exonerarla hasta que la gerente dijo, mire, es que es un caso de fuerza mayor porque es que pues no me sirve incapacitada, yo necesito parte del personal. Entonces, si ustedes ven, son condiciones casi que grandes y extremas, porque pues, precisamente basado en la desconfianza que le tienen al rural, pues terminan siendo graves y casi que toca justificar. Incluso el caso de abuso sexual me tocó justificarlo muy bien, aunque era obvio la exoneración, pero toca justificar y es hasta revictimizar el proceso. Entonces, por eso digo que estamos más enfocados de deberes a enfocados en derecho. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta que nos hacen desde el Facebook. Me parece muy interesante y es de la doctora Janet Huertas. ¿Cómo hacer que los médicos del Servicio Social Obligatorio que pertenecen a comunidades indígenas puedan ser asignados a las empresas sociales del Estado, de los territorios del pueblo indígena al que pertenecen? Bien, como es población étnicamente diversa, digamos que lo lógico es que queden dichas comunidades. Ahí lo que tiene que certificar es en el momento de la inscripción que pertenece a dicha comunidad. Pero bajo eso, el certificado, yo siempre les recomiendo que antes de la inscripción, o sea, antes de graduarse, 6 meses antes, pasen un derecho de petición al ministerio preguntando cuáles son los requisitos, porque a veces cambian dependiendo del funcionario. El funcionario le va a decir, necesita un documento de la comunidad indígena a la que usted pertenece, validado por notaría con estas características. Entonces pasan el derecho de petición y cuando se inscriben, colocan esa condición prioritaria, una condición es diferencial para que sea asignado en dicha zona, pero es en el sorteo. O incluso puede ser por asignación directa, porque muchas veces todas están por asignación directa también. Vamos a una pregunta más. Tenemos el tiempo. Para entender el enfoque diferencial no necesito ir a un rural, dice el doctor William Robles. No es un escenario formativo y esto debería ser parte de la responsabilidad de la academia, no de un rural. ¿No es mejor que el talento humano haga de una vez en el mundo laboral y mejorar con incentivos la vinculación del personal estable? Sí, digamos que esa discusión yo la tuve con la Dirección de Talento Humano, porque pues yo tenía esa postura, pero entonces ellos decían que igual o sea, el personal sanitario, las profesiones de la salud son profesiones liberales e independientes. Es un principio importante, a uno no lo pueden obligar a irse con tarjeta profesional a donde uno no quiere. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bajo esa dinámica, evidentemente, entonces ellos decían, nadie se quiere ir a las más vulnerables. Entonces, la única forma que tenía el Estado era mediante plazas de servicio social obligatorio. Entonces, digamos que eso era lo que se tenía. Yo les decía, claro, el servicio social ayuda a ese contrato social, es importante,
pero también ayuda a integrar ese tema de las habilidades prácticas. Creo que cuando yo lo mencionaba a William, esa posibilidad de entender distintas realidades culturales. Pero hay un estudio que fue parte de mi tesis de doctorado, en donde analizamos eso de la formación de los programas de Ciencia de la Salud en Colombia, la importancia de aprender sobre los determinantes sociales en la formación del pregrado. Esto está publicado en una revista y las conclusiones eran las siguientes. Digamos que hay algunos planes de estudio en Colombia que no lo tienen incluido. No le quiero dar la razón al ministro de que los profesionales en Colombia están mal formados, porque yo no creo eso. Lo que pasa es que son planes diferentes. Digamos que uno de los perfiles de distintas universidades son planes diferentes. No quiere decir que están mal formados, pero se recomienda que de la formación tengan dicha exposición y que no sea una costura, que eso es lo que tiende a ocurrir. Esto de salud pública, de determinantes sociales, de comunidad, es visto como una costura porque es más importante lo clínico. Y desde lo clínico se le tiene que dar un peso y un reconocimiento a lo cultural. Pero asimismo se dice que en la formación se tiene que tener por lo menos la exposición a la comunidad a condiciones reales. De esa manera, claro que las competencias se dan, pero como mencioné, claro, el servicio social pues ayuda a fortalecer, pero pues concuerdo, es mejor tener a personal, el personal estable, pero también se desarrollan otras competencias como el liderazgo, la autonomía, el profesionalismo, que se adquieren al poder manejar otra serie de condiciones. Digamos que esta parte cultural no tanto se adquirió desde el pregrado. Por eso decía que era necesario tener en algún momento dicha exposición. Dicho de otra manera, que en algún momento esa posibilidad de servir al otro. Y eso es importante. Yo creo que podemos una última pregunta, pues ya breve, eh, y es la siguiente. Buenas noches. ¿Cuáles son las condiciones para que una institución de educación superior le dé el certificado sin graduarse para presentarse al servicio social obligatorio? Bien, lo que pasa es que esto es anecdótico y no es útil, dicho de otra manera, porque uno puede pedir un certificado a la universidad de fecha probable de grado. Entonces, fecha probable de grado 30 de enero. Y el sorteo es el 1 de febrero. Entonces dice que, dice que usted se puede inscribir, claro, se inscribió, está bien, es perfecto la inscripción, pero tiene que estar graduado para la fecha del sorteo. Entonces, el enviar ese certificado no tiene utilidad porque igual se puede inscribir ya obteniendo el grado, escaneando el acta de grado y enviándola inclusive ese 30 de enero mismo que se graduó. O sea, digamos que no termina siendo muy útil porque igual tiene que estar graduado. Y otro detalle importante que quiero mencionar es que no importa el día que se inscriban, la probabilidad termina siendo la misma, porque se tiende a creer y si yo me inscribo el primer día y escojo las plazas, pues eso va a tener algún tipo de repercusión. No pasa nada, o sea, no es útil dar el certificado. Yo siempre les recomiendo gradúese y apenas se gradúa ese mismo día se inscribe para que no tenga ningún inconveniente con el tema del sorteo. Muy agradecido por toda esta participación que han presentado este día de hoy, especialmente al profesor Erwin. Profesor Juan Eduardo, le doy paso a usted para que nos pueda ayudar de la mejor siempre manera a cerrar esta actividad. Muchísimas gracias, profe Beatriz. Bueno, me gustaría para cerrar esta actividad quizás intercambiar con Erwin, con la experiencia que tiene, alguna propuesta que puede surgir de este diálogo y este conversatorio. Uno diría que, digamos, vivimos un momento, en este momento con la vigencia de las normas actuales, con las limitaciones, con las dificultades y con la Llamando el cultura vehículo. que se tiene. Pero la pregunta sería, Erwin, ¿es posible soñar y pensar en generar una propuesta que a mediano plazo pueda hacer una reconstrucción del servicio social obligatorio, teniendo en cuenta unas variables? Primero, que no sea pensado mucho desde la parte médica, sino que pueda profundizar más en la parte interdisciplinaria de los diferentes profesionales de la salud, que posiblemente eso se esté pensando, pero te lo planteo como una inquietud de que un servicio social obligatorio sería mucho más productivo, sería mucho más interconectado, sería mejor para las comunidades, en la medida en que diversas profesiones puedan intercambiar esos espacios de servicio social obligatorio en forma regional, no pensando en un municipio pequeñito, sino pensando en servicio social obligatorio por regiones, donde esos equipos interactúan en una región
con sedes diferentes para poder trabajar en una forma, digamos, importante. Entonces, quisiera dejar, digamos, en el imaginario de los participantes y del profesor Erwin, que tiene mucha experiencia sobre esto, si es posible hacer una construcción interdisciplinaria del servicio social obligatorio y qué cambios habría que hacer hacia el futuro. El segundo punto que me parece de la propuesta que podría avanzarse es, estamos en una apuesta de ir hacia redes integradas de servicios de salud territoriales, donde el servicio social obligatorio no quedaría aislado de las redes, sino que los profesionales que están dentro de las redes pues tienen la posibilidad de ser interdependientes, de interconectarse incluso con los especialistas, porque de una u otra forma, tú mencionabas medicina familiar, pero hay especialidades básicas que si funcionaran en redes, posiblemente el servicio social obligatorio adquiriría una forma diferente de diálogo y de soluciones creativas apoyados por recurso que está en una región y que se interactúa. Yo hasta el momento entiendo que estos profesionales van un año, pero están aislados. Realmente, en cierta forma, tienen un aislamiento. Y el no tener un funcionamiento en redes, pues les afecta en forma importante y sería interesante, bueno, potencialmente las redes integradas de servicios de salud de prestadores, donde otros especialistas pueden interactuar con el servicio social obligatorio, ¿qué ganancias tendría y cómo podría resolverse eso? Y finalmente, yo te plantearía de cuál sería, digamos, la posibilidad de que las universidades pudieran converger en una propuesta de este tipo, donde las universidades por lo menos tendrían unos pequeños preacuerdos de avanzar hacia servicio social obligatorio interprofesional, de estimular el funcionamiento de redes donde el servicio social hace parte de la red integrada de servicios de salud y no está aislado. Y posiblemente uno podría decir cómo las comunidades podrían generar algunos incentivos y algunas apuestas en el sentido de cómo incentivo yo para que los profesionales de la salud quisieran venir a mi población. O sea, es posible que uno pueda estimular comunidades que dicen, quiero hacer agradable, seguro y satisfactorio de que en esta población tengamos profesionales de la salud construyendo con nosotros algo. Es algo así como un sueño, es una forma de idealizar las cosas, pero sería interesante ver cómo las universidades junto con las comunidades generan incentivos donde, así como hay turismo en salud y atraigo a las personas a tal cosa, es el municipio o la región tal quiere atraer los profesionales de la salud para resolver determinadas cosas en sus regiones. Eso va a implicar también algunos cambios financieros y esos cambios financieros habrá que tenerlos en cuenta. Pero sí me gustaría, Erwin, que tú pudieras cerrar tu intervención con esa posibilidad en cómo tú ves en los próximos 20 años, porque esto es una cuestión de mediano plazo, esto no se improvisa, pero hay que empezar desde ahora, en los próximos 20 años, la construcción de una nueva lógica del servicio social obligatorio en una construcción interdisciplinaria, intersectorial, interacadémica, con procesos de investigación y de relaciones entre profesionales interconectada. Tú mencionaste por allí telemedicina, tal cosa, en algunas de las diapositivas planteaste allí ese tipo de cosas. ¿Sería posible construir una propuesta, un imaginario de ese tipo para irlo ambientando en las universidades y en el Ministerio de Educación? Básicamente me gustaría cerrar este diálogo con esa reflexión tuya alrededor de eso. Bien, bien, Eduardo. Usted ha mencionado unos puntos interesantes. Creo que lo voy a resumir en dos elementos. Cuando yo mencionaba la Mesa Técnica Nacional, que dejó de funcionar en el 2019, tuvo unos avances muy importantes e interesantes. Primero porque era pluralista y era participativa, que digamos que hoy por hoy creo que en el desarrollo de políticas públicas es necesario, en donde incluso nosotros sugerimos que personas de la comunidad pudieran hacer parte de esas mesas y de la IPS, un representantes de academia, asociaciones profesionales, asociaciones de estudiantes de ciencias de la salud,
IPS y comunidad, porque en esa mesa discutíamos los casos y veíamos las problemáticas. Porque también, y otro tema que yo quiero mencionar es que dependiendo de región las problemáticas son diferentes. Y eso implica una serie de características y también implica unas oposiciones políticas y también unos intereses que son complejos, que si me preguntas, lo primero que tenemos que superar. No podemos politizar la prestación del servicio social obligatorio eh, y romantizar, que es otro tema que es importante. O sea, si se tiene que prestar, que se preste bien, con adecuados incentivos, pero que también incluya las voces de todos los actores. En ese mismo sentido, o sea, esa mesa es necesaria. Y como mencioné, desde 2019 no se hace. O sea, llegó la pandemia y se olvidó, pero es necesaria porque entonces pareciera que es solo un actor el que está determinando, digamos, el futuro de los profesionales recién egresados, los efectos hacia la comunidad, el tema de demandas hacia las IPS, las direcciones territoriales. Entonces tiene unos componentes, digamos, bastante serios que tienen que superarse y yo creo que es necesario, digamos, ese ejercicio. Pero por otro lado, yo concuerdo en lo que usted mencionaba de la educación interprofesional, que es, digamos, la apuesta que la OMS ha recomendado, pero también acercamientos y trabajos interprofesionales en comunidad. No sé si ustedes sepan que se han incrementado, se va a incrementar el servicio social obligatorio para el resto de profesiones de la salud. Eso ya salió en un decreto, en una circular el año pasado. La pregunta que yo me hacía es, ¿y por qué eso no ha iniciado? Porque no hay recursos económicos. Pero segundo, yo creo que tiene un panorama mucho más grande y es que no saben qué va a hacer. Entonces, y yo diría, es mejor no abrir plazas de servicio al obligatorio con por llenar un requisito sin tener, digamos, la intencionalidad de lo que se iría a hacer. Y es donde se requiere ese abordaje interprofesional. Y ese abordaje interprofesional ayudaría muchísimo, porque una de las ausencias que tiene Colombia es la posibilidad de trabajar entre otras profesiones, entre inclusive los mismos médicos y entre también, digamos, profesiones que no son de ciencias de la salud. Y como hemos visto, los problemas de salud requieren un abordaje interdisciplinario, intersectorial e interprofesional. Entonces, bajo esa dinámica, si aprendemos, digamos, bajamos cargas, se reconoce, pues se podría avanzar. El problema es que eso requiere una inversión grandísima. Y yo creo que las universidades no le van a apostar a eso porque, y esto me lo dijo, no voy a decir que universidad me lo dijo, me decía, a mí este tema no me interesa porque ya no es un problema mío el día que adquieren el título universitario. Y eso es una realidad, y eso no hay que esconderlo. Tiene que ser bajo otra dinámica y otro escenario. Claro, porque la universidad puede decir, yo puedo formar y puedo contribuir, pero pues digamos que en esta parte del servicio de él no tendría ningún tipo de injerencia. A menos que sean involucradas y que, como ocurre con la Universidad de Antioquia, algunas plazas puedan ser vinculadas con base en algunos incentivos que las universidades tengan. Entonces, a los mejores promedios, y ahí es donde la universidad también podría poner parte del proceso, y sería un proceso, digamos, de incentivos en plazas y para poder trabajar y entonces la universidad se interesaría y haría un proceso de control e integración y podría aportar con investigación, con soporte como parte del proceso. Yo digamos que me lo sueño de esa manera, en donde pues un trabajo interprofesional, un servicio social que realmente sea agradable. Yo hablaba con muchas personas y me decían, yo me lo gocé, la gente me consentía. Es más, tengo anécdotas en donde yo les decía, yo le digo a los estudiantes, cuando usted sienta que le ha ido muy bien con la comunidad es cuando le van a regalar gallinas, pero pídanlas arregladas, muertas, porque yo, por ejemplo, no las sé arreglar. Porque es esa forma de gratitud que tienen las comunidades que se ha ido perdiendo, ese componente, esa cercanía, esa empatía, que yo me lo sueño. O sea, yo me sueño que el médico rural vaya y se lo goce, que una experiencia de vida que le pueda contar a sus nietos, yo allá me pasaba esto, se reía y no lo vea como algo trágico, no, me van a matar, me están amenazando. Entonces, a partir de eso hay que cambiarlo, hay que volver a las condiciones que Héctor Abad inclusive quería. Eso es lo que quería Héctor Abad, ese acercamiento de la persona con la comunidad y que la comunidad lo viera como un referente. Hay sitios donde la comunidad defiende a su médico y se entristece cuando se va. Entonces, digamos que ese contacto es lo que yo me imagino
esa parte de ese vínculo, esos tres elementos, la educación interprofesional, la mesa técnica, y volver a reconocer y darle ese prestigio de profesional de la salud desde las comunidades. Excelente, Erwin. Yo pienso que dejemos en el imaginario de este conversatorio que ha participado un grupo muy importante a nivel nacional de diferentes municipios, de diferentes instituciones, incluso de nivel internacional, de que es posible hacer cambios y transformaciones. Es importante, digamos, generar un imaginario donde las propias universidades pueden hacer apuestas diferenciales que pueden generar en ellas, digamos, algún plus. Yo me gustaría estudiar en tal universidad porque esa universidad estimula tales cosas y genera contacto con las comunidades para que el imaginario de trabajar en las comunidades pues pudiera ser diferente. Y eso hace parte de un proceso de inversión cultural dentro de las universidades. Y no tengo la menor duda de que hay que dedicarle recursos financieros. Es indudable que si yo voy a tener equipos de 5 o 6 profesionales haciendo servicio social obligatorio, pues si el problema ahora son 4.000, pues habría que pensar cómo financio yo 12.000. Y 12.000 personas requieren un financiamiento y requieren una fuerza, y eso es parte, digamos, del crecimiento de una atención primaria en salud que requiere un financiamiento especial. O sea que esto se hace también con recursos financieros específicos. Pero es importante decir si crecemos hacia dónde quisiéramos tener. Y yo pienso que el tema de la mesa técnica que tú planteas, que se renueve, se reviva y tenga un espacio allí de diferentes grupos, incluyendo grupos comunitarios que puedan participar allí y de la sociedad civil, pues puedan construir una propuesta de ese tipo. Y segundo, es importante reforzar el tema interdisciplinario desde las universidades y el servicio social obligatorio. Y tercero, es importante que las comunidades se sientan parte de ese proceso. ¿Qué comunidades quieren levantar la mano para que nosotros podamos tener algo diferente? Y sin duda habrá que mirar el financiamiento. No tengo la menor duda de que el trabajo digno y un financiamiento estable pues podría generar unas condiciones diferentes para Colombia. Eh, Cerramos entonces este conversatorio con esa propuesta. Me parece bastante interesante. Agradecerle mucho al profesor Edwin Hernández por lo que nos ha enseñado y además dejar la puerta abierta desde la Asociación Colombiana de Salud Pública y desde el Grupo de Voluntariado de Atención Primaria en Salud de que pudiéramos construir propuestas de este tipo conjuntamente, porque nuestro país requiere propuestas audaces y tener un imaginario diferente para los próximos años. Muchísimas gracias, Erwin. Muchas gracias a todos los que participaron, a la profe María del Pilar, a la profe Beatriz, a todo el grupo de atención primaria de voluntariado. Muchísimas gracias por este espacio. Ese espacio queda grabado y estará en las redes sociales. Muchísimas gracias.